El sol de la mañana aún no había disipado la niebla de Virginia cuando la teniente Kara Ashford despertó al sonido del silbato de un sargento instructor cortando el aire en los barracones. Abrió los ojos despacio, con cuidado, tal como se había entrenado a hacer durante los últimos 9 meses. Sin movimientos bruscos, sin señales del guerrero bajo el uniforme. A su alrededor, 23 mujeres más se incorporaban en sus literas, quejándose y maldiciendo la hora temprana. Kira se sentó con la misma resistencia perezosa, frotándose los ojos como si apenas hubiera dormido. En realidad, llevaba despierta 40 minutos, tendida inmóvil en la oscuridad, repasando su lista mental como hacía cada mañana. Día 273, Fuerte Carile, Virginia. Misión en curso, identidad de cobertura intacta. Era la soldado Kara Hess, de 22 años según los papeles, recién salida del entrenamiento básico, callada, olvidable, el tipo de soldado que se fundía en las formaciones y desaparecía en las multitudes. El tipo al que nadie miraba 2 veces. Ese era exactamente el punto. Kira balanceó las piernas fuera del colchón delgado y posó sus botas en el suelo de concreto frío. Su cuerpo se movía con la torpeza practicada de la fatiga. Pero por dentro, cada músculo recordaba un entrenamiento diferente, el que ocurría en edificios sin marcas con instructores sin nombres y misiones que no existían en ningún registro oficial. Era de la actividad de apoyo de inteligencia. ISA, la actividad, la unidad que no aparecía en organigramas ni usaba parches identificables. El fantasma que caminaba entre el ejército regular, observando, escuchando, aprendiendo secretos que nunca llegaban a los informes. Durante 9 meses, había sido un fantasma en el Fuerte Carile. Y en 13 horas, todo eso cambiaría. Las otras mujeres se vestían a su alrededor, sus movimientos automáticos después de meses de rutina. Kira se puso los pantalones Aku, ató sus botas con dedos que se movían lo suficientemente lento como para parecer anodinos. Su cabello castaño rojizo se recogió en un moño reglamentario, asegurado con horquillas que parecían ordinarias, pero no lo eran. Una contenía una tarjeta micro SD. Otro ocultaba un localizador tan pequeño que cabía bajo una uña. Pero no los necesitaría ese día. Ese día, la misión terminaba. Solo que ella aún no lo sabía. Los terrenos de entrenamiento físico ya estaban abarrotados cuando llegó el pelotón de Kira. Botas crujiendo sobre grava aún húmeda por el rocío. Soldados estirándose en grupos dispersos, su aliento formando pequeñas nubes en el aire fresco de la mañana. En algún lugar al otro lado del campo, un canto de marcha resonaba rítmico y agudo. Kira tomó su posición habitual al final de la formación. No tan atrás como para que pareciera intencional, pero lo suficientemente lejos como para observar sin ser observada. Era una habilidad perfeccionada en 273 días. El arte de estar presente sin ser vista. El sargento Thorne Brannan estaba al frente de la formación, con un portapapeles en la mano, sus hombros anchos erguidos contra el amanecer. Tenía 35 años y parecía mayor, con líneas profundas alrededor de los ojos y una mandíbula que parecía permanentemente apretada. 2 despliegues en Afganistán, 1 en Irak, el tipo de historial de servicio que hablaba de cosas vistas y cosas hechas que no podían borrarse ni deshacerse. Kira había memorizado cada detalle de su expediente antes de poner un pie en esa base. Sabía que había perdido a su hermano menor, el soldado Declan Brannan, en una emboscada cerca de Kandahar en 2012. Sabía que había sido señalado por problemas de manejo de la ira 3 veces en los últimos 18 meses. Sabía que se despertaba a las 0347 todas las mañanas, 17 minutos antes de su alarma, porque su cuerpo aún recordaba el momento en que los morteros comenzaron a caer en la provincia de Helmand. Sabía todo eso porque observarlo había sido parte de su misión. Durante 9 meses, Kira había observado a Thorne Brannan con la atención que la mayoría reserva para amenazas inmediatas. No porque fuera peligroso, aunque podía serlo, sino porque alguien en Washington lo había señalado como un posible objetivo de reclutamiento para inteligencia extranjera. Un soldado vulnerable, aislado, enojado, lidiando con un trauma que el sistema no había abordado adecuadamente. Alguien había decidido que podría estar dispuesto a traicionar a su país por la promesa de dinero o propósito o venganza. Se habían equivocado.
Kira lo había sabido en el primer mes, pero el trabajo de inteligencia no se basaba en intuición. Se basaba en documentación, evidencia, patrones de comportamiento registrados y analizados hasta que la probabilidad se convertía en certeza. Así que había observado durante 273 días, compilando un expediente que probaba lo que había sabido desde el principio. Thorne Brennan no era un traidor. Solo estaba roto, y el ejército lo había dejado así. Muy bien, escuchen. La voz de Thorne cortó el parloteo matutino, plana y mecánica. Carrera de 5 millas, ritmo estándar. Si alguien se queda atrás, la repetiremos esta tarde con equipo completo. ¿Preguntas? Nadie hizo preguntas. Habían aprendido a no hacerlas. La formación se disolvió y se reformó en una columna de carrera. Soldados acomodándose en sus posiciones con la facilidad de la repetición. Kira encontró su lugar en el medio del grupo. Ni lo suficientemente rápido como para destacar ni lo suficientemente lento como para atraer atención. Corría como hacía todo lo demás allí, adecuadamente, sin destacar, como alguien que hacía lo mejor que podía, pero nunca sería excepcional. Era más difícil que cualquier misión que hubiera corrido. La verdadera Kara Ashford podía correr 5 millas en menos de 32 minutos con una mochila de 40 libras a la espalda. Lo había hecho en las montañas de Colorado durante la selección de ISA, donde los instructores empujaban a los candidatos hasta que se quebraban o trascendían. Había aprendido a moverse por bosques sin perturbar la maleza, a navegar solo por las estrellas, a recordar 47 rostros después de ver cada uno por menos de 3 segundos. Pero la soldado Kara Hess corría a un ritmo de 8 minutos por milla y parecía cansada al hacerlo. La columna se movía por la base, botas golpeando el pavimento en un ritmo irregular. Kira mantenía su respiración constante, su forma deliberadamente imperfecta. A su alrededor, otros soldados hablaban entre jadeos, fragmentos de conversación sobre planes de fin de semana y asignaciones de servicio, y la nueva sargento de suministros, que supuestamente tenía un tatuaje de un dragón envolviendo todo su torso. Kira escuchaba todo, recordaba todo, no porque importara para la misión, sino porque eso era lo que hacía. Coleccionaba personas como otros coleccionaban sellos o monedas. Cada nombre, cada historia, cada pequeño detalle que las hacía humanas en lugar de solo cuerpos en uniforme. En 9 meses, había aprendido los nombres de 340 soldados en esa base. Sabía sus pueblos natales y los nombres de sus hermanos y quienes llamaban a sus madres todos los domingos por la noche. Sabía quién luchaba con el dinero y quién tenía una FER y quién había recibido un DUI que de alguna manera nunca entró en su expediente oficial. Los conocía mejor que ellos mismos. Y después de ese día, se alejaría de todo sin mirar atrás. Ese era el trabajo. La formación dobló una esquina cerca del parque motor y Kira captó un vistazo de algo que hizo sonar su radar interno. Un SUV negro con placas del gobierno estacionado en la sección de visitantes. Ventanas tintadas lo suficientemente oscuras como para ser ilegales en la mayoría de los estados. Un pequeño detalle que la mayoría pasaría por alto. Pero Kira no era la mayoría. Ese era el vehículo del coronel Garrison, lo que significaba que estaba en la base, lo que significaba que algo había cambiado. Su ritmo cardíaco aumentó, aunque su respiración permaneció constante. Forzó su atención de vuelta a la carrera, al soldado frente a ella, cuyo nombre era Kendra Martínez, y que planeaba proponerle matrimonio a su novia el mes siguiente en Savannah. Pensamientos normales, observaciones normales, pero un nudo frío de anticipación se había asentado en su pecho. Después de 9 meses de espera, algo estaba a punto de suceder. El comedor del Fuerte Carile había sido construido en los años 60 y lo parecía. Largas mesas de acero arregladas en filas rígidas. Ventanas altas que dejaban entrar luz pero nunca suficiente. Pisos que habían sido trapeados 10.000 veces y aún así llevaban el fantasma de cada comida servida dentro de esas paredes. Kira empujó las puertas dobles a las 12:07 horas, su uniforme aún húmedo por el sudor de la carrera matutina. El salón ya estaba abarrotado, lleno del rugido ambiental de 200 conversaciones ocurriendo simultáneamente. Bandejas chocando, sillas raspando,
el siseo de las mesas de vapor y el olor agudo de desinfectante industrial intentando enmascarar el aroma de comida frita. Se unió a la fila con el mismo paso sin prisa que traía a todo, tomando una bandeja que estaba ligeramente más cálida de lo que debería, aún húmeda del ciclo de lavado. Avanzó por la línea de servicio. Pastel de carne o pollo, puré de papas o arroz, judías verdes que habían sido cocidas hasta que habían rendido toda voluntad de vivir. Eligió el pollo. Las papas. Las judías. Agregó un panecillo que parecía diseñado por alguien que solo había oído describir el pan de segunda mano. Ayes. La voz vino de su izquierda, aguda e impaciente. Kira se volvió. El especialista Marcus Webb, un empleado de suministros con un problema de juego y un segundo hijo en camino. Lo había visto perder 80 pesos en un partido de fútbol 2 semanas atrás. Dinero que no podía permitirse perder. Sí. ¿Has visto a Rodríguez? Se suponía que cubriría mi turno, pero está ignorando mis mensajes. No la he visto desde la mañana. Maldición. Tomó su bandeja con más fuerza de la necesaria. Tengo una cita fuera de la base. Si no aparece, estoy perdido. Kira sintió un reconocimiento no comprometedor que no invitaba a más conversación. Webb siguió adelante, ya sacando su teléfono para enviar otro mensaje al vacío. Pagó por su comida en la caja, ofreció al soldado cansado que trabajaba allí una pequeña sonrisa que no fue devuelta. Se volvió para escanear el comedor en busca de un asiento. Fue entonces cuando sucedió. El choque fue pequeño, inevitable en un espacio abarrotado. El hombro de Kira rozó el borde de una bandeja justo cuando su dueño se volvía de la estación de bebidas. El impacto no fue fuerte, pero fue mal timed. La bandeja se inclinó. Un vaso de té helado tambaleó en el borde y perdió su batalla con la gravedad. El vaso golpeó el suelo y explotó en un spray de líquido ámbar y cubos de hielo. El estrépito imposiblemente ruidoso en el espacio cavernoso. La conversación se entrecortó, cabezas se volvieron. Ese instinto humano universal de mirar el desastre, no importa cuán menor. Los ojos de Kira fueron al hombre cuya bandeja había chocado. El sargento Thorne Brannan. Lo siento, dijo inmediatamente, su voz constante y quieta. No te vigilar. Se agachó, ya alcanzando los fragmentos más grandes de vidrio roto. A su alrededor, el comedor lentamente volvió a su volumen normal, crisis evitada. Solo otro pequeño accidente en un lugar donde los pequeños accidentes ocurren diariamente. Pero Thorne no se había movido. Estaba congelado, mirando el charco de té extendiéndose por el linóleo. Cubos de hielo esparcidos como metralla. Luz capturada en vidrio roto. Kira lo vio en sus ojos antes de que su cuerpo lo mostrara. Ese cambio fraccional. Pupilas dilatándose. Músculos de la mandíbula tensándose. El cambio apenas perceptible de presente a pasado, de Virginia a Afganistán, de un derrame a sangre filtrándose en arena del desierto. Sargento Brennan, dijo con cuidado, aún agachada. Está bien, solo té. Su mano se movió antes de que las palabras registraran. Un golpe a su hombro, no con toda la fuerza, pero suficiente para enviarla tropezando hacia atrás. Sus botas perdieron agarre en el piso húmedo. Cayó fuerte, la cadera golpeando el suelo, la bandeja rodando lejos. El comedor quedó en silencio absoluto. 200 soldados, 200 testigos, y en el centro de todo, Kira Ashford sentada en el suelo en un charco de té helado, mirando arriba a un hombre cuyos ojos aún veían una guerra diferente en un país diferente, en una vida diferente. Podría haberlo evitado, debería haberlo evitado. Su cuerpo conocía una docena de maneras de esquivar ese golpe. 100 maneras de responder. 8 años de entrenamiento gritaban que actuara, que se defendiera, que neutralizara la amenaza. En cambio, se quedó muy quieta. Di algo. La voz de Thorne era áspera, cruda. Sus manos temblaban ahora, la adrenalina alcanzando la acción. ¿O no puedes hablar sin órdenes? Kira lo miró con ojos que no tenían miedo, no enojo, solo una comprensión profunda y cuidadosa que no podía explicar. Había pasado 9 meses aprendiendo sus patrones.
Sabía que este momento había estado llegando. Sabía que llegaría como una tormenta que se había estado acumulando en el horizonte, inevitable y terrible. Está bien, dijo Quietly. Lo entiendo. A su alrededor, el silencio se profundizó. Alguien había sacado un teléfono, probablemente ya grabando. Esto estaría por toda la base para la cena. La soldado Hayes, la callada, la nadie siendo golpeada por el sargento Brennan frente a todo el comedor. Excepto que eso no era lo que había sucedido. No realmente. Lo que había sucedido era mucho más complicado y mucho más simple. Un hombre cargando heridas que nadie podía ver finalmente se había quebrado bajo un peso que nadie lo había ayudado a llevar. Y Kira había estado allí cuando sucedió, lo que significaba que estaba allí cuando todo lo demás estaba a punto de suceder, también. Porque podía oírlo ahora. El sonido que había estado al borde de su conciencia durante los últimos 30 segundos. Botas en pavimento. Múltiples conjuntos moviéndose con un ritmo que no tenía nada que ver con formaciones del ejército regular. Un ritmo que conocía mejor que su propio latido del corazón. Las puertas dobles del comedor se abrieron de golpe. 5 hombres entraron en una formación suelta que parecía casual pero no lo era. Vestían ropa civil, jeans y pantalones tácticos, camisas abotonadas que ocultaban la forma exacta de lo que llevaban debajo. Sin parches de unidad, sin etiquetas de nombre, nada que los identificara como militares excepto la manera en que se movían y la manera en que cada soldado en la sala inmediatamente los reconoció como algo otro, algo más. El silencio del comedor se transformó. Ya no el quieto atónito de presenciar un incidente, sino el silencio sin aliento de civiles viendo leones caminar por su vecindario. Peligrosos, inexplicables, magníficos. Kira sintió su pulso acelerarse a pesar de 9 meses de calma practicada. Sabía que vendrían eventualmente, lo había estado esperando. Pero verlos allí ahora en ese momento lo hacía real de una manera que 9 meses de preparación no habían hecho. El último hombre por la puerta era mayor que los otros. 62 años con cabello gris hierro, cortado corto militar y ojos que habían visto más guerras de las que la mayoría podía nombrar. Vestía una chaqueta de cuero marrón que parecía suave por la edad, botas que habían caminado en 4 continentes. El coronel Everett Garrison, su manejador, su mentor, el hombre que la había reclutado 4 años atrás de un grupo de candidatos tan clasificado que incluso los candidatos no sabían que estaban siendo considerados. Sus ojos barrieron el comedor con eficiencia profesional, catalogando amenazas y salidas y el ánimo general en menos de 2 segundos. Luego la encontraron sentada en el suelo entrederramado con su hombro ya magullándose y su identidad de cobertura a punto de romperse como ese vidrio en el suelo. Algo pasó entre ellos en esa mirada. Una pregunta y una respuesta y una disculpa, todo comprimido en un solo momento de contacto visual. Luego Garrison avanzó, su equipo cayendo en posición alrededor de él con la coordinación inconsciente de hombres que habían operado juntos lo suficiente como para moverse como un solo organismo. Los soldados en el comedor se apartaron para ellos, no porque alguien lo ordenara, sino porque esos 5 hombres radiaban una autoridad que no tenía nada que ver con el rango y todo con la capacidad. Eran lo real en una sala llena de gente que solo había oído historias. Garrison se detuvo a 3 pies de donde Kira estaba sentada, lo suficientemente cerca como para que su voz se oyera lo suficiente como para que pareciera profesional en lugar de personal. Teniente Ashford. Su voz era quieta, casi gentil, pero en el silencio perfecto del comedor, cada sílaba podría haber sido gritada. ¿Estás bien? Las palabras golpearon como artillería. Teniente, no soldado. Teniente Ashford, su nombre real, su rango real. Kira sintió el peso de 200 miradas, la presión de preguntas formándose en 200 mentes. Pero mantuvo sus ojos en Garrison, mantuvo su rostro cuidadosamente neutral, incluso mientras 9 meses de construcción cuidadosa colapsaban a su alrededor. Estoy bien, señor, dijo. No el murmullo incierto de Hayes, sino el tono claro y medido de Ashford. La voz de alguien que había informado a generales y corrido operaciones en países que no estaban oficialmente en ningún mapa. Detrás de Garrison, uno de los otros operadores habló.
El sargento mayor Donovan Cross, 45 años, 20 años en operaciones especiales. El tipo de soldado que podía navegar por estrellas y desarmar un rifle con los ojos vendados y aún así recordaba el cumpleaños de cada compañero. No es un soldado, dijo Cross lo suficientemente alto para que la sala oyera. Es de Isa, ha estado en cobertura profunda aquí durante 9 meses. El comedor explotó, no con sonido, sino con movimiento. Soldados levantándose de sus asientos, teléfonos saliendo. Conversaciones susurradas volviéndose urgentes. Alguien derribó una silla en su prisa por ver mejor. Alguien más estaba definitivamente grabando ahora, quizás múltiples alguien. La soldado Hayes, la nadie, la chica invisible que limpiaba letrinas y corría al final de las formaciones y nunca decía nada interesante en ninguna conversación, no era la soldado Hayes en absoluto. Era algo más completamente. Thorne Brennan estaba congelado, su rostro ciclando por expresiones demasiado rápido para catalogar. Shock, confusión, horror mientras la realización se asentaba. Su mano, la que la había golpeado, colgaba a su lado como si perteneciera a otro. Su voz se quebró. No lo hice, señor. No tenía idea de quién era. Esto era solo un asunto disciplinario, un pequeño incidente. Pero Garrison no lo estaba mirando a él. Aún estaba mirando a Kira. Y en sus ojos, ella vio algo que hizo que su corazón se hundiera. No enojo, no decepción, arrepentimiento. Porque decir su nombre en voz alta en ese comedor no había sido parte de ningún plan. Había sido un error. Un desliz. El tipo de error que veteranos como Garrison no se suponía que cometieran. Pero lo había cometido. Y ahora 9 meses de trabajo se habían evaporado frente a 200 testigos. Kira se puso de pie despacio, ignorando el dolor en su cadera. Su uniforme estaba empapado de té, su hombro latiendo donde la mano de Thorne había conectado. Pero se paró derecha, hombros atrás, con el tipo de postura que no tenía nada que ver con el entrenamiento básico y todo con una educación diferente. Coronel, dijo Quadley, solo para él. Acaba de quemar 9 meses de operación. Lo sé, su mandíbula se tensó. Necesitamos extraerte ahora. No. La palabra salió más firme de lo que pretendía. Aún no, teniente. Dije, aún no. Se volvió alejándose de él, alejándose de su equipo con su conciencia táctica y su preparación enrollada. Se volvió para enfrentar el comedor lleno de soldados que aún procesaban lo que acababan de aprender. 273 días. Eso era cuánto tiempo había vivido entre ellos. Cuánto tiempo los había observado y aprendido y llevado sus historias en su cabeza como carga preciosa. Merecían más que verla ser extraída como un activo comprometido. Encontró a Thorne en la multitud, su rostro pálido, su mano aún temblando. Un hombre que acababa de darse cuenta de que había golpeado a un agente federal frente a docenas de testigos. Un hombre que probablemente ya calculaba cuántos años en Leavenworth le costaría eso. Sargento Brennan, dijo, su voz llevando en el silencio. Venga aquí, por favor. Él se movió como alguien caminando a su ejecución. 3 pasos lo trajeron lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el blanco alrededor de sus ojos, el pulso rápido en su cuello. De cerca, olía a miedo y sudor viejo y algo debajo que podría ser vergüenza. Señora, ¿yo por qué me golpeó? Lo cortó, no con enojo, sino con genuina curiosidad. Dígame qué vio cuando ese vaso se rompió. Parpadeó, desconcertado por la pregunta. Detrás de ella, Kira podía sentir la tensión de Garrison, la preparación de su equipo para intervenir si esto salía mal. Pero mantuvo su atención en Thorne, esperando. No, su garganta trabajó. No eras tú. Había este chico en Kandahar. No podía tener más de 16. Doblaron una esquina y ambos teníamos armas arriba y hubo este momento en que solo nos mirábamos. Y luego se detuvo, comenzó de nuevo. Cuando oí el vaso romperse, estaba de vuelta allí. Pensó que estaba en peligro. Kira terminó por él. Su cuerpo reaccionó antes de que su cerebro pudiera alcanzarlo.
Luchar o huir, excepto que ha sido entrenado para luchar. Así que eso es lo que hizo. Eso no es una excusa. No, estuvo de acuerdo. No lo es, pero es una explicación y hay una diferencia. Tomó aire, sintiendo el peso de cada ojo en el comedor. Así no era como operaban los oficiales de inteligencia. No daban discursos públicos, no se exponían, no les importaban las opiniones de soldados regulares que nunca entenderían el tipo de trabajo que ocurría en las sombras. Pero 9 meses habían cambiado algo en ella. 9 meses de observar gente que no sabía que estaba siendo observada. 9 meses de aprender que les importaba y que los mantenía despiertos por la noche y que los hacía reír cuando pensaban que nadie importante estaba escuchando. Se habían vuelto reales para ella de una manera que los objetivos no se suponía que lo hicieran. Mi nombre es Teniente Kara Ashford, dijo, dirigiéndose a la sala ahora. He estado en esta base durante 9 meses. En ese tiempo, he fregado pisos que la mayoría de ustedes pisaban sin mirar abajo. He servido comida en este mismo comedor. He limpiado letrinas. He hecho cada trabajo que nadie quiere y nadie nota. Silencio. Absoluto. Sin aliento. Conozco 340 nombres en esta base. Sé que la soldado Chen está tratando de ahorrar suficiente dinero para traer a su madre desde California. Sé que el especialista Morrison llama a su hija de 5 años todas las noches a las 8 de la noche porque es cuando ella llega a casa de la clase de baile. Sé que el sargento Williams toca la guitarra en su tiempo libre y en realidad es bastante bueno, aunque piensa que nadie lo escucha. Vio cabezas volviéndose, soldados mirándose unos a otros con nueva conciencia. Reconocimiento extendiéndose por la multitud como ondas en el agua. Para 9 meses, fui invisible. Esa era la misión. Ser alguien que nadie nota, alguien que nadie recuerda. ¿Y saben qué aprendí? Hizo una pausa, encontrando los ojos de Thorne de nuevo. Aprendí que el respeto no es algo que se toma por fuerza. Es algo que se muestra prestando atención. Tratando a la gente como si importaran, incluso cuando piensan que no. Entendiendo que todos los que conoces llevan un peso que no puedes ver. Su hombro latió donde Thorne la había golpeado, un dolor que se desvanecería a un moretón y luego a un recuerdo. Pero no lo tocó, no lo reconoció. Sargento Brennan, usted ha servido 2 despliegues en Afganistán y 1 en Irak. Ha liderado soldados en combate. Ha tomado decisiones bajo fuego que la mayoría no puede imaginar tener que tomar. Perdió a su hermano en Kandahar el 17 de marzo de 2012. Y nadie en esta base lo sabe porque nunca ha hablado de ello. Porque el ejército le enseñó a ser fuerte y silencioso y a lidiar con su dolor solo. Sus ojos estaban húmedos ahora, abiertamente. 200 soldados viéndolo llorar y no podía detenerlo. Me golpeó hoy porque está herido, continuó Kerro quietly. Porque ha estado herido durante 12 años y nadie lo ha ayudado a llevarlo. Eso no lo hace bien. Pero lo hace humano. Y entender la diferencia entre bien y humano es lo que separa a buenos soldados de buenos líderes. Se acercó más, lo suficientemente cerca como para que solo él oyera sus siguientes palabras. Lo he observado durante 273 días, sargento. Lo he visto en su peor momento, pero también lo he visto quedarse tarde para ayudar al soldado Johnson con su navegación terrestre porque sabía que fallaría el curso sin instrucción extra. Lo he visto cubrir turnos para soldados con emergencias familiares, incluso si significaba trabajar 18 horas seguidas. Lo he visto ser mejor que su dolor una y otra vez. El rostro de Thorne se arrugó. Sus rodillas se doblaron ligeramente y por un momento Kira pensó que podría caer. Pero se enderezó, aunque las lágrimas continuaban trazando por su rostro frente a todos. Eso es quién es usted, dijo. No el hombre que me golpeó. El hombre que sigue apareciendo incluso cuando todo duele. Detrás de ella, Garrison carraspeó. Teniente Ashford, necesitamos debrief. Se volvió para enfrentarlo, vio a todo el equipo ISA de pie en formación. 5 hombres que podían infiltrar células terroristas y conducir raids de acción directa y desaparecer problemas enteros antes del amanecer. Parecían fuera de lugar en ese comedor con sus mesas baratas e iluminación industrial.
Pero ella también ahora. El disfraz cuidadoso de la soldado Hayes había sido despojado, dejando a la teniente Ashford expuesta en un lugar donde ya no pertenecía. Sí, señor, dijo. Lo entiendo. Pero antes de que pudiera dar un paso, una voz gritó desde el fondo del comedor. Espera. Un soldado se puso de pie. La soldado de primera clase Jennifer Rhodes, 19 años, de un pequeño pueblo en Montana donde su padre aún dirigía el rancho familiar. Kira la había visto luchar con la nostalgia por 3 meses antes de finalmente encontrar su pie. ¿Realmente conoces todos nuestros nombres? La voz de Jennifer era incierta. 340 personas. 347, corrigió Kira gentilmente. El conteo subió el martes pasado cuando llegó la nueva compañía de logística. Murmullos ondularon por el comedor. Alguien más se puso de pie. Sabía sobre mi hija. Ese era Morrison, el especialista con la niña de 5 años. Nunca hablé de eso aquí. Lo hiciste, dijo Kira. Todos los jueves durante la cena, miras tu reloj a las 1955 horas y tienes esta expresión en la cara. Feliz y triste al mismo tiempo. Pregunté alrededor, averigüé por qué. Más soldados levantándose ahora. Preguntas formándose. La pared entre la soldado Hayes y la teniente Ashford derrumbándose mientras la gente trataba de reconciliar a la nadie invisible con la oficial de inteligencia que aparentemente había estado catalogando sus vidas enteras. La mano de Garrison tocó su codo ligeramente. Kira, necesitamos irnos. Sabía que tenía razón. Sabía que quedarse allí expuesta así violaba cada protocolo sobre operaciones de cobertura profunda. Cuando una identidad se quema, se extrae inmediatamente. Sin explicaciones, sin adioses, solo desaparecida como si nunca hubieras existido en primer lugar. Pero también sabía algo que 9 meses le habían enseñado. Algo que no estaba en ningún manual o doctrina. Esta gente importaba. No como objetivos de inteligencia o amenazas de seguridad o entradas de expediente clasificado. Como humanos, como soldados haciendo su trabajo en un lugar que no siempre se preocupaba por ellos como individuos. Y después de 9 meses de mentirles, les debía al menos un momento de verdad. Necesito 5 minutos, le dijo a Garrison quietly. Su mandíbula se tensó, pero asintió. Retrocedan. Su equipo siguió su liderazgo, creando espacio mientras mantenían la conciencia. Profesionales hasta el final. Kira se volvió de nuevo al comedor, al mar de rostros que habían sido parte de su vida, aunque ninguno de ellos había conocido su nombre real hasta 10 minutos atrás. Lo siento, dijo simplemente, por mentirles a todos, por dejarles pensar que era alguien que no soy. Ese es el trabajo. La misión requiere engaño. Pero eso no hace que se sienta menos equivocado. ¿Por qué? La pregunta vino de algún lugar en el medio de la multitud. ¿Por qué estabas aquí? ¿Qué buscabas? No podía responder eso. Información clasificada permanecía clasificada incluso cuando las coberturas se quemaban. Pero podía darles algo. Estaba buscando amenazas, dijo con cuidado. Pero lo que encontré fue una comunidad, imperfecta, luchando, humana. Eso no es nada. Eso importa. El comedor se había convertido en algo más ahora. No un cafetín donde soldados comían comida institucional y se quejaban de sus deberes, sino un espacio donde 200 personas estaban siendo forzadas a reconsiderar lo que pensaban que sabían sobre la mujer que había sido invisible entre ellos durante 9 meses. Thorne aún estaba cerca, su rostro una máscara de emociones complicadas. Kira se volvió a él una vez más. Sargento Brennan, lo que hizo hoy probablemente resultará en un artículo 15, quizás peor. Esa es la consecuencia de sus acciones y tendrá que enfrentarla. Pero quiero que sepa algo. Elevó su voz para que todo el comedor oyera. No creo que sea un mal soldado. Creo que es un buen soldado que ha estado luchando una guerra que nadie puede ver. Y si este incidente finalmente le consigue la ayuda que necesita, el asesoramiento y apoyo que debería haber recibido años atrás, entonces quizás algo bueno salga de ello después de todo. Su boca se movió tratando de formar palabras. Falló. Intentó de nuevo.
No merezco. Logró finalmente. No deberías. ¿Por qué lo harías? Porque alguien tiene que romper el ciclo, dijo Kira simplemente. Alguien tiene que mirar a un soldado que está luchando y elegir compasión sobre castigo. Entendimiento sobre juicio. Eso es lo que aprendí aquí. Eso es lo que 9 meses observándolos a todos me enseñó. Miró alrededor del comedor una última vez, memorizando rostros que ya había memorizado. Nombres que nunca olvidaría, aunque la misión estuviera terminada. Son buena gente, dijo. No perfecta, pero buena. Eso vale la pena proteger. Eso vale la pena luchar por ello. Incluso cuando significa luchar por su derecho a ser humano y defectuoso y aún valioso. La mano de Garrison en su hombro ahora, más firme. La misión estaba terminada. La extracción estaba ocurriendo. Lo que viniera después ocurriría en otro lugar con gente diferente bajo nombres diferentes. Pero este momento aquí en este comedor con sol débil filtrándose por ventanas altas y el olor de comida institucional y 200 soldados que acababan de aprender que la nadie entre ellos era en realidad alguien. Este momento era real. Cuídense unos a otros. Kira dijo sus últimas palabras a ellos. Esa es la misión que nunca termina. Ese es el deber que sobrevive a cada despliegue en cada guerra. Cuídense unos a otros. Se volvió y caminó hacia las puertas dobles. Garrison y su equipo cayendo en formación alrededor de ella. Profesionales, eficientes, ya cambiando a protocolo de extracción. Detrás de ella, el comedor permaneció silencioso por 3 segundos más. Luego alguien comenzó a aplaudir. Kira no miró atrás. No podía permitírselo, pero lo oyó. Una persona aplaudiendo, luego otra, luego una docena. Luego todo el comedor erupcionando en aplausos que la siguieron fuera de la puerta y hacia la tarde de Virginia donde un SUV negro con placas del gobierno ya esperaba con el motor encendido. La puerta se cerró detrás de ella, amortiguando el sonido, pero no borrándolo. Algunas cosas una vez oídas se quedaban contigo para siempre, incluso en silencio. La sala de briefing en el complejo de inteligencia del Fuerte Carile estaba construida como una bóveda. Paredes de concreto de 2 pies de grosor, ventanas a prueba de balas y blindadas contra vigilancia electrónica, una mesa que podía sentar a 12, pero actualmente tenía solo 4. Kira se sentó frente a la general de brigada Sarah Dance, la comandante de la base, cuyo cabello plateado y ojos evaluadores sugerían a alguien que había luchado batallas en salas de juntas tan a menudo como en campos de batalla. A la izquierda de Kira, el coronel Garrison mantenía el tipo de quietud que venía de décadas de esperar en territorio hostil. El sargento mayor Cross estaba junto a la puerta, no exactamente en atención, pero listo. El silencio se extendió por 10 segundos. 20. Vance estaba leyendo algo en una tableta, su expresión indescifrable. Finalmente, dejó el dispositivo y miró directamente a Kira. Eso fue toda una actuación en el comedor, teniente. Kira mantuvo su rostro neutral. Señora, no pretendía. No estoy criticando. La voz de Vance era medida, profesional. Estoy observando. En 26 años de servicio, nunca he visto a un oficial de inteligencia romper cobertura para dar un discurso sobre compasión y dignidad humana. Fue o brillante o catastróficamente estúpido, y aún estoy decidiendo cuál. Permiso para hablar libremente, señora. Concedido, fue ambas cosas, dijo Kira quietly. La misión ya estaba comprometida en el momento en que el coronel Garrison dijo mi nombre real. En ese punto, tenía 2 opciones. Extraer inmediatamente y dejar 200 testigos con preguntas y rumores o controlar la narrativa. Elegí controlar. Garrison se movió ligeramente, su primer movimiento desde que se habían sentado. El compromiso fue mi error. Asumo plena responsabilidad. Los ojos de Vance se movieron a él, agudos. Sí, lo hace, y lo discutiremos por separado. Pero ahora mismo, estoy más interesada en lo que la teniente Ashford aprendió durante sus 9 meses de observación. Tocó la tableta. Tus informes diarios fueron exhaustivos. 347 expedientes de personal, patrones de comportamiento, redes sociales, vulnerabilidades de seguridad.
Pero tus conclusiones respecto al sargento Brennan contradicen la evaluación inicial de inteligencia que te trajo a esta base. Porque la evaluación inicial estaba equivocada, dijo Kira. El sargento Brennan no es un objetivo de reclutamiento para inteligencia extranjera. Es un veterano de guerra con PTSD no tratado que necesita ayuda, no vigilancia. ¿Y determinaste esto cómo? Observándolo durante 273 días. Documentando cada interacción, cada desviación de la rutina, cada indicador de que la evaluación estaba mirando síntomas en lugar de causas. Kira se inclinó ligeramente hacia adelante. Los objetivos de reclutamiento extranjero muestran patrones específicos. Contactos no autorizados. Cambios financieros repentinos. Interés en materiales por encima de su nivel de autorización. Brennan no mostró nada de eso. Lo que mostró fue aislamiento, hipervigilancia y desregulación emocional consistente con trauma de combate. Vance estuvo quieta por un momento. La inteligencia que lo señaló vino de interceptaciones de la NSA. Comunicaciones entre un manejador extranjero conocido y alguien en esta base. Estoy al tanto, señora. Revisé esas interceptaciones. Los metadatos colocan la fuente en algún lugar del área del tercer batallón, que incluye la unidad de Brennan, pero no lo especifican a él. El análisis original hizo una suposición basada en su perfil psicológico, su acceso a material clasificado y su vulnerabilidad emocional. Una suposición razonable, una equivocada, dijo Kira firmemente. He pasado 9 meses en ese batallón. He observado a todos con acceso y oportunidad similares, y puedo decirle con certeza que Brennan no es su fuente. Garrison habló. ¿Entonces quién es? Kira se volvió a mirarlo. La capitana Sloan Walsh, oficial de logística, 34 años, 15 años de servicio, expediente impecable. Sin banderas en su verificación de antecedentes, sin irregularidades financieras, sin banderas de comportamiento. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara, lo que es exactamente lo que la hizo invisible, justo como yo fui invisible. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara, lo que es exactamente lo que la hizo invisible, justo como yo fui invisible. La expresión de Vance cambió. Eso es una acusación seria, teniente. ¿Qué evidencia tienes? Análisis de patrones. La capitana Walsh ha autorizado 17 transferencias de equipo en los últimos 8 meses que técnicamente caen dentro de su ámbito de responsabilidad, pero muestran irregularidades sutiles. El timing coincide con actividad de inteligencia extranjera confirmada. El enrutamiento va a través de contratistas con verificación mínima. Las transferencias mismas son lo suficientemente pequeñas como para evitar revisiones automáticas. Kira sacó una unidad USB de su bolsillo y la deslizó por la mesa. Documentación completa, registros de transacciones, logs de comunicaciones, análisis de correlación. Me tomó 6 meses ver el patrón porque ha sido cuidadosa. Muy cuidadosa, pero no perfecta. Garrison tomó la unidad, examinándola. ¿Por qué no reportaste esto antes? Porque necesitaba entender por qué. La voz de Kira se suavizó. Cualquiera puede identificar una brecha de seguridad, coronel. Eso es contrainteligencia básica. Pero entender la motivación, eso es lo que separa atrapar a un espía de prevenir el siguiente. ¿Y cuál es su motivación?, preguntó Vance. Kira tomó aire. Su hija, Lily Walsh, de 7 años, diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda 18 meses atrás. Los costos de tratamiento han excedido 400.000 pesos. El seguro de la capitana Walsh cubre el 80%, pero ese 20% restante, eso es territorio de bancarrota. Su esposo la dejó 6 meses después del diagnóstico. Está sola, ahogada en deudas médicas, viendo a su hija someterse a quimioterapia mientras trata de mantener sus deberes como oficial de logística. La sala quedó muy quieta. La inteligencia extranjera encuentra gente en su punto de quiebre, continuó Kira. No reclutan patriotas. Reclutan padres desesperados y víctimas enojadas y almas solitarias que se sienten abandonadas por el sistema que sirven. Walsh no es una traidora por ideología.
Es una madre que hizo una elección imposible cuando nadie más le ofreció una alternativa. La mandíbula de Vance se tensó. Eso no excusa traición. No, señora, no lo hace. Pero lo explica. Y si queremos detener a la siguiente capitana Walsh, necesitamos entender la diferencia. Garrison estaba leyendo algo en su teléfono. Ahora, su expresión endureciéndose. Si lo que dices es cierto, necesitamos actuar en esto inmediatamente. Walsh podría estar transfiriendo material clasificado ahora mismo. Lo está, dijo Kira calmadamente. O mejor dicho, planea hacerlo esta noche a las 2200 horas. Hay un envío de equipo de comunicaciones saliendo de la base para refurbis de contratista. Walsh lo autorizó ayer, pero el equipo incluye 3 radios seguros que nunca deberían dejar el fuerte Carile bajo ninguna circunstancia. Está usando el backup del contratista como cobertura para exfiltrar esos radios a su manejador. ¿Cómo sabes el timín? Porque he estado monitoreando sus comunicaciones durante las últimas 3 semanas. No oficialmente, no a través de canales, solo observando y escuchando de la misma manera que observé a todos los demás. La voz de Kira permaneció constante. No podía reportarlo a través de procedimientos normales sin revelar mi cobertura y necesitaba ver la extensión completa de la operación antes de hacer cualquier movimiento. Vance se puso de pie, comenzó a caminar. Esto es exactamente el tipo de trabajo de inteligencia cowboy que compromete operaciones y mata gente. Teniente, deberías haber reportado en el momento en que identificaste a Walsh como una amenaza potencial. Con respeto, señora, tiene razón. Siguiendo procedimiento, debería haber reportado inmediatamente. Pero siguiendo procedimiento es también como Brennan fue señalado como un espía en lugar de reconocido como un soldado que necesitaba ayuda. A veces las reglas nos impiden ver lo que realmente está sucediendo. Esa es una filosofía peligrosa para un oficial de inteligencia. Sí, señora, lo es. Kira encontró los ojos de Vance sin parpadear. Pero también lo es volverse tan enfocado en amenazas que olvidamos a los humanos detrás de ellas. Walsh está cometiendo espionaje. Necesita ser detenida, pero también necesita ser entendida porque probablemente hay una docena más de soldados en esta base enfrentando elecciones imposibles similares. Y si no abordamos las condiciones subyacentes, solo estamos jugando guacamole con brechas de seguridad. Garrison carraspeó. Esa es una conversación para otro momento. Ahora mismo, necesitamos interceptar la transferencia de Walsh y aprender a su manejador. General Vance, recomiendo coordinar con contrainteligencia del FBI para el arresto. No. La palabra vino de Kira, lo suficientemente aguda como para detener la conversación. 3 pares de ojos se volvieron a ella. No. El tono de Garrison llevaba una advertencia. Teniente, esto no es un debate. No estoy debatiendo, señor. Estoy proponiendo una alternativa. Kira se puso de pie, su silla raspando contra el concreto. Walsh sabe que mi cobertura está quemada. El incidente del comedor ya se está extendiendo por la base. Es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que si Isa estaba aquí observando a Brennan, podríamos haberla estado observando a ella también. Va a acelerar su timeline o abortar por completo. Razón de más para actuar ahora. Razón de más para dejarme acercarme a ella primero. La voz de Kira llevaba certeza absoluta sola. Sin respaldo, sin equipo de arresto esperando en las alas. Solo yo y ella teniendo una conversación sobre madres e hijas y elecciones imposibles. Vance dejó de caminar. ¿Quieres darle advertencia anticipada a un activo de inteligencia extranjera? Quiero darle a una madre desesperada una oportunidad de hacer una elección diferente. Hay una diferencia. La diferencia es académica cuando material clasificado está en juego. Lo es. Kira se volvió para enfrentar a la general directamente. Señora, usted tiene un hijo, el capitán Marcus Vance, actualmente desplegado con la 82ª aerotransportada en Polonia. Le envía correos todos los domingos que usted lee durante su Buffy de lunes por la mañana, aunque técnicamente debería estar revisando informes de inteligencia nocturnos durante ese tiempo. La expresión de Vance se volvió muy quieta.
Muy peligrosa. No la estoy amenazando, dijo Kira rápidamente. Estoy haciendo un punto. Todos en esta sala tienen algo que les importa más que las regulaciones. Algo que los hace humanos en lugar de solo un uniforme. Para usted, es su hijo. Para Waltz, es su hija. Y quizás, solo quizás, si nos acercamos a ella humano a humano en lugar de agente a objetivo, conseguimos un mejor resultado. ¿Mejor para quién? Para todos. Conseguimos la entrada sobre su manejador. Conseguimos cooperación en lugar de resistencia. Conseguimos una madre que podría testificar contra la gente que explotó su vulnerabilidad. Y conseguimos probar que el sistema puede mostrar misericordia a gente que comete errores bajo presión insoportable. Garrison estaba sacudiendo la cabeza. Esto viola cada protocolo en operaciones de contrainteligencia. Lo sé, señor. Si corre, perdemos a ella y al manejador. No correrá. Tiene una hija de 7 años sometiéndose a quimioterapia. Correr no es una opción. Si está armada, no lo estará. La voz de Kira se suavizó. Coronel, la he observado durante 9 meses. Sé cómo se mueve, cómo piensa, que la mantiene despierta por la noche. No es una operativa de inteligencia entrenada. Es una oficial de logística que fue empujada más allá de su punto de quiebre. ¿Puedo alcanzarla? Puedo. La sala cayó en silencio de nuevo. Vance y Garrison intercambiaron una mirada que contenía una conversación entera. El tipo de comunicación sin palabras que venía de décadas de servicio militar y decisiones duras. Finalmente, Vance habló. Si autorizo esto y sale mal, tu carrera en ISA termina. Posiblemente tu carrera en el ejército. ¿Entiendes eso? Sí, señora. ¿Y estás dispuesta a arriesgarlo por una mujer que ha estado cometiendo espionaje contra su propio país? Kira pensó en el comedor. Sobre 200 soldados que habían aprendido su nombre real y rango real. Sobre las lágrimas de Thorne Brannan y el peso que había llevado solo durante 12 años. Sobre toda la gente invisible haciendo trabajo invisible mientras luchaba con cargas invisibles. Estoy dispuesta a arriesgarlo por el principio de que deberíamos intentar compasión antes de condena, dijo Quadley. Porque si no lo hacemos, nos volvemos el tipo de sistema que crea gente como Waltz en primer lugar. Vance la estudió por un largo momento. O vas a ser la mejor oficial de inteligencia que ISA jamás produjo o vas a ser expulsada dentro de un año. Genuinamente no puedo decir cuál. ¿Puede ser ambas, señora? A pesar de todo, la boca de Vance se torció, casi una sonrisa. Coronel Garrison, ¿cuál es tu evaluación? Garrison miró a Kira con una expresión que mezclaba frustración y algo que podría ser orgullo. La teniente Ashford es la operadora de inteligencia humana más naturalmente talentosa que he reclutado en 30 años. Tiene instintos que no pueden enseñarse y empatía que la mayoría de los oficiales pierden en su primer año de trabajo de campo. También es terca, idealista y ocasionalmente muestra pobre juicio respecto a la seguridad personal. Eso es un sí. Eso es que probablemente tiene razón. Y odio que probablemente tenga razón. Suspiró. Si alguien puede hablar con Waltz para que se rinda voluntariamente, es Ashford. Pero quiero vigilancia completa, audio y visual, y un equipo táctico dentro de 60 segundos de su posición. De acuerdo, dijo Vance. Se volvió de nuevo a Kira. Tienes hasta las 2100 horas para hacer contacto con la capitana Waltz. Ubicación de tu elección, pero debe ser segura. Si se niega a cooperar, si muestra cualquier indicación de violencia o huida, el arresto procede inmediatamente. Claro. Cristal, señora. Y teniente, esta conversación con Waltz es clasificada al nivel más alto. Lo que sea que le digas, lo que sea que prometas, no contradice la ley militar o el código uniforme de justicia militar. Puedes ofrecer entendimiento. No puedes ofrecer inmunidad. Entendido. Vance asintió una vez, aguda y final. Entonces tienes 6 horas. No me hagas arrepentirme.
El distrito de almacenes en el borde este del fuerte Carile había sido construido en los años 70 y lentamente abandonado mientras el ejército modernizaba sus sistemas de logística. Ahora era mayormente edificios vacíos esperando demolición o repurposing, hogar de palomas y recuerdos y el ocasional soldado que necesitaba un lugar quieto para hacer una llamada lejos de los barracones. Kira estaba en las sombras del edificio 7, viendo el atardecer pintar el cielo de Virginia en tonos de naranja y púrpura. Su teléfono mostraba las 20:37 horas, 23 minutos hasta su reunión con la capitana Sloan Walsh, si Walsh venía en absoluto. El mensaje había sido simple, enviado a través del correo oficial de Walsh con frases que parecían inocuas para cualquiera monitoreando la cuenta, pero serían cristalinas para la receptora. Capitana Walsh, esta es la teniente Ashford. Necesito discutir la autorización de transferencia de equipo 7734B antes de que procese esta noche. Edificio 7, almacén 2100 horas. Esto es sensible al tiempo respecto a sus arreglos con contratistas. Cada palabra elegida con cuidado. La transferencia de equipo 7734B no existía, lo que alertaría a Walsh de que no era una consulta rutinaria. Sensible al tiempo significaba urgente. Arreglos con contratistas significaba que Kira sabía sobre el manejador y antes de que procese esta noche significaba que Walsh aún tenía opciones, aún tenía elecciones. Si era inteligente, no vendría. Abortaría la transferencia, desaparecería en consejo legal y procedimientos de seguridad, haciendo esto lo más difícil posible. Pero Kira apostaba a que Walsh ya no pensaba claramente. Que la desesperación y el agotamiento y meses mirando el sufrimiento de su hija habían desgastado el pensamiento estratégico que la hacía buena en su trabajo. Pasos en grava, suaves. Kira se volvió y vio a la capitana Sloan Walsh emergiendo de detrás de una pila de palets, manos visibles, sin arma evidente. Era alta, cabello rubio recogido en un moño reglamentario, vistiendo ACUS que parecían impecables a pesar de la hora tardía. Nada en su apariencia sugería espionaje o desesperación. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Embrujados, insomnes. Los ojos de alguien que había estado ahogándose despacio y finalmente sentía el agua cerrarse sobre su cabeza. Estaban a 10 pies de distancia, dos mujeres en uniforme, en un almacén abandonado mientras el sol moría afuera. Teniente Ashford, dijo Walsh. Su voz era constante, pero Kira podía oír el esfuerzo que tomaba. ¿O es soldado Hayes? Estoy teniendo problemas para seguir quién eres realmente. Kira está bien. Creo que estamos más allá de la formalidad. ¿Lo estamos? La mano de Walsh fue a su bolsillo. Kira se tensó, lista para reaccionar, pero Walsh solo sacó su teléfono, lo levantó. Sabes, probablemente están escuchando esta conversación, grabándola, construyendo su caso. Lo están, confirmó Kira. El coronel Garrison tiene un equipo de vigilancia monitoreándonos ahora mismo. Si intentas correr o atacarme, te arrestarán en 30 segundos. Honesta, aprecio eso. Walsh bajó el teléfono pero no lo guardó. Entonces, ¿qué es esta rutina de policía buena que estás aquí para decirme? No es demasiado tarde para cooperar, para hacer lo correcto, para pensar en el futuro de mi hija. No, estoy aquí para decirte que entiendo. Walsh rió, quebradiza y aguda. ¿Entiendes? ¿Cuántos años tienes? 28, 29, soltera, sin hijos, toda una carrera por delante. ¿Qué entiendes exactamente sobre mi situación? Tienes razón. No tengo hijos. No puedo imaginar por lo que estás pasando. Kira dio un paso más cerca, lento y cuidadoso. Pero entiendo ser invisible. Entiendo lo que se siente cuando el sistema que sirves no ve tu dolor. Cuando estás gritando por dentro y todos a tu alrededor solo ven a un soldado funcional que está manejando las cosas bien. Esto no es lo mismo. No, no lo es. Lo que estás enfrentando es peor. Una hija con cáncer, un esposo que te abandonó, facturas médicas que nunca dejan de llegar. El seguro del ejército que cubre el 80% pero hace que ese 20% restante se sienta como escalar el Everest sin equipo y sin apoyo. El rostro de Walsh se crispó. Hiciste tu investigación.
Te he estado observando durante 6 meses, Sloan. Sé que llegas a la oficina a las 05:45 todas las mañanas, 30 minutos antes que nadie, porque es cuando llamas al hospital para chequear los vitales nocturnos de Lily. Comes almuerzo en tu escritorio porque el comedor es demasiado ruidoso y apenas estás manteniéndote junta. No has tomado licencia en 14 meses porque licencia significa ir a casa a una casa vacía que solía tener un esposo en ella. Detente. La palabra salió estrangulada. El manejador de inteligencia extranjera te acercó hace 11 meses. Probablemente pareció providencia. Alguien ofreciéndote una solución cuando te habías quedado sin opciones, suficiente dinero para cubrir el tratamiento de Lily, suficiente para detener las llamadas de cobranza en la segunda hipoteca, y el terror constante de que no podrás pagar su próxima ronda de quimio. La mano de Walsh tembló. El teléfono casi cayó antes de que lo atrapara. No puedes probar nada de eso. Puedo probar todo. Registros de transacciones, logs de comunicaciones, análisis de correlación entre tus transferencias de equipo autorizadas y actividad de inteligencia extranjera conocida. Tengo suficiente evidencia para ponerte en Leavenworth por 20 años. Entonces, ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué no solo arrestarme? Kira dio otro paso más cerca, 5 pies entre ellas ahora. Lo suficientemente cerca como para ver las lágrimas acumulándose en los ojos de Walsh. Lo suficientemente cerca como para ver el momento exacto en que su compostura comenzó a fracturarse. Porque quería darte una elección, dijo Kerr quietly. Antes de que el equipo táctico aparezca, antes de las esposas y los abogados y el consejo de guerra, quería que tuvieras un momento donde alguien te viera como un ser humano en lugar de una amenaza de seguridad. Eso es. La voz de Walsh se quebró. Eso es peor. Eso es mucho peor que solo arrestarme. Lo sé. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué harías esto más difícil? Porque fácil y correcto no son lo mismo. Kira mantuvo la mirada de Walsh. Hiciste una elección hace 11 meses. Una elección terrible. Una elección que traicionó tu juramento y puso información clasificada en manos enemigas. Pero la hiciste porque estabas tratando de salvar la vida de tu hija. Y necesito que entiendas algo importante. Hizo una pausa, asegurándose de que Walsh realmente la oyera. No eres malvada. No eres una traidora por naturaleza o ideología. Eres una madre que fue puesta en una posición imposible por un sistema que debería haberte ayudado y no lo hizo. Y lo que te pasó podría pasarle a cualquiera si los empujamos lo suficiente. Walsh estaba llorando abiertamente ahora, lágrimas corriendo por su rostro mientras sus manos se cerraban alrededor de su teléfono. Tiene 7 años. 7. Debería preocuparse por segundo grado y práctica de fútbol y si sus amigos la quieren. En cambio, se preocupa por si mamá puede pagar su medicina. ¿Qué tipo de país le hace eso a los niños? Uno imperfecto, dijo Kira. Uno complicado. Un país que pide a los soldados sacrificar todo y luego a veces falla en atraparlos cuando caen. No puedo ir a prisión. Lily me necesita. Sin mí, no hay nadie. No familia, no sistema de apoyo, solo servicios sociales y cuidado foster. Y ella no pudo terminar. Apenas podía respirar a través de las lágrimas. Kira se acercó más. 3 pies ahora, al alcance de la mano. Detrás de ella, sabía que el equipo de Garrison se tensaba, listo para intervenir si esto se volvía violento. Pero también sabía que no lo haría. Sabía que Walsh ya había hecho su elección antes de entrar en este almacén. Sloan, dijo gentilmente, mírame. Walsh levantó la cabeza, máscara corriendo, rostro manchado y roto. No puedes cambiar lo que has hecho. El espionaje sucedió. La información fue transferida. Esas consecuencias son reales, y vienen. Pero puedes elegir cómo termina esto. Puedes correr y hacer lo peor para todos, especialmente para Lily. O puedes cooperar. Contarnos todo sobre tu manejador. Ayudarnos a entender el alcance completo de la operación. Y quizás, solo quizás, la Junta de Consejo de Guerra muestre leniencia porque viniste voluntariamente. No puedes prometer eso. No,
no puedo. No puedo prometer inmunidad o una sentencia ligera o nada excepto que testificaré en tu favor. Les diré exactamente lo que te dije, que no eres una traidora. Eres una baja de un sistema que te falló. Eso no excusa lo que hiciste, pero lo explica. Una explicación importa. Walsh estaba sacudiendo la cabeza, aún llorando. No importará. Harán un ejemplo de mí. Oficial femenina atrapada espiando. Me arrojarán todo. Tal vez reconoció Kira. O tal vez verán a una madre que hizo una elección terrible por amor, que cooperó completamente cuando se le dio la oportunidad, que ayudó a prevenir más brechas identificando toda la red de reclutamiento. Eso vale algo. Tiene que valer algo. ¿Por qué te importa? La voz de Walsh era apenas un susurro. No me conoces. No realmente. Me observaste, me documentaste, construiste tu caso. ¿Por qué te importa si coopero o no? Kira pensó en el comedor, sobre las lágrimas de Thorne Brannan, sobre 347 nombres que había aprendido porque no podía detenerse de ver gente como gente en lugar de solo parámetros de misión. Porque estoy cansada de un sistema que trata la empatía como debilidad, dijo finalmente. Estoy cansada de trabajo de inteligencia que olvida lo humano en inteligencia humana. Cometiste un error, un enorme, consecuencial, legalmente devastador error. Pero aún eres humana. Aún madre de alguien. Aún alguien que merece ser vista completamente, no solo juzgada por su peor momento. Walsh cerró los ojos, tomó un aliento tembloroso. Los abrió de nuevo. Si coopero completamente, todo lo que sé sobre el manejador y la red, te asegurarás de que Lily esté cuidada, de que no sea solo arrojada a cuidado foster con extraños. Me aseguraré de que los servicios de apoyo familiar del ejército sean notificados, de que sea colocada con familia si es posible o con la mejor situación foster disponible, y personalmente chequearé en ella. Me aseguraré de que no sea olvidada. ¿Harías eso? Sí. ¿Por qué? Porque alguien tiene que, dijo Kira simplemente, alguien tiene que ser la persona que recuerda que detrás de cada brecha de seguridad y cada traición y cada archivo clasificado, hay humanos. Gente real con vidas reales que importan más allá de su utilidad para la misión. Walsh estuvo quieta por un largo momento. Luego alcanzó su otro bolsillo, sacó una unidad USB, la sostuvo entre ellas. Todo, dijo ronca. Manejadores, protocolos de contacto, horarios de reuniones, lo que he transferido y cuándo, contabilidad completa. Iba a entregarle esto a él esta noche, pero su voz se quebró de nuevo. Pero no puedo más. No puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir siendo esta persona. Kira tomó la unidad USB con cuidado, como si fuera una granada viva, lo que en términos de inteligencia básicamente era. Estás haciendo lo correcto, dijo Quadley. Lo correcto habría sido no traicionar a mi país en primer lugar. Lo correcto habría sido un sistema que no te forzara a elegir entre la vida de tu hija y tu juramento. Pero trabajamos con lo que tenemos, no con lo que deseamos tener. Pasos detrás de ellas. Múltiples conjuntos. El equipo de arresto moviéndose ahora que Walsh había entregado evidencia. Walsh cerró los ojos mientras el primer oficial la alcanzaba, manos moviéndose a sus muñecas para las esposas. Teniente Ashford. Sí. Dile a Lily. Su voz se quebró completamente. Dile que mamá cometió un error, pero siempre se trató de mantenerla segura. Dile que la amo más que nada en este mundo. Lo haré, prometió Kira. Se lo diré yo misma. El equipo de arresto llevó a Walsh lejos, sus manos esposadas detrás de su espalda, su cabeza baja. Una capitana que había servido 15 años, que se había desplegado 2 veces, que había ganado comendaciones por su trabajo de logística, reducida a una amenaza de seguridad siendo procesada a través de justicia militar, pero también una madre que había elegido cooperación sobre huida, que había entregado a su manejador y su red porque al final aún creía en algo más grande que su propia desesperación. Kira estuvo sola en el almacén sosteniendo la unidad USB que contenía suficiente información para desmantelar una red de reclutamiento extranjera y se preguntó si entender por qué la gente se quebraba era lo mismo que perdonarlos por quebrarse. Sospechaba que no lo era, pero sentía que debería serlo.
Garrison apareció de las sombras, su equipo detrás de él, todos moviéndose con esa tensión particular que venía después de una operación exitosa. Eso estuvo bien hecho, dijo Quadley. Mejor de lo que esperaba. Es una buena persona que hizo una elección terrible. Esas no son categorías mutuamente exclusivas, teniente, aunque sospecho que lo sabes mejor que la mayoría. Hizo un gesto a la unidad USB. ¿Qué crees que encontraremos? Todo lo que necesitamos para enrollar la operación del manejador. Quizás más. Walls era exhaustiva. Es lo que la hacía buena en su trabajo. Lo suficientemente buena como para traicionarlo. Lo suficientemente buena como para salvar la vida de su hija. Corrigió Kira. Hay una diferencia. Garrison estuvo quieto por un momento. Vas a tener problemas en ISA si sigues insistiendo en esa distinción. Sí, señor. Bien. Casi sonrió. Mientras lo sepas. Salieron del almacén juntos, dejando atrás los fantasmas de equipo que había servido su propósito y sido olvidado. Afuera, la noche de Virginia se había asentado completamente, estrellas visibles entre nubes pasando. Kira pensó en Sloan Walsh siendo procesada en detención, sobre Thorne Brannan esperanzadamente consiguiendo el asesoramiento que necesitaba, sobre 347 soldados cuyos nombres llevaba como un texto sagrado, sobre qué significaba hacer trabajo de inteligencia con tu humanidad intacta. Sospechaba que pasaría el resto de su carrera tratando de responder esa pregunta. Pero por esta noche, había ayudado a una madre desesperada a hacer una elección que aún era mala, pero ligeramente menos catastrófica que la alternativa. En trabajo de inteligencia, tomas las victorias que puedes conseguir, incluso las pequeñas, especialmente las pequeñas. La sala de tribunal militar en el Fuerte Bragg era más pequeña de lo que la mayoría imaginaba. Sin paneles dramáticos de caoba o techos altos. Solo mobiliario de gobierno, iluminación fluorescente y el sello del ejército de los Estados Unidos colgando detrás del banco del juez como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Kira se sentó en la galería de testigos, manos dobladas en su regazo, viendo a la capitana Sloan Walsh enfrentar el tribunal que decidiría su destino. Walsh vestía su uniforme de gala, cintas aún en lugar, aunque todos sabían que serían despojadas antes de que el día terminara. Su cabello rubio estaba recogido severamente, enfatizando los huecos bajo sus ojos, el peso que había perdido en las 3 semanas desde su arresto. A la derecha de Walsh se sentaba su consejo de defensa, un oficial JAG que parecía fresco de la escuela de leyes y ligeramente aterrorizado. A su izquierda, nada. No familia, no esposo, no hija que aún se sometía a quimioterapia en Walter Reed mientras su madre enfrentaba juicio por espionaje. El oficial presidente, el coronel Richard Hammett, estaba revisando documentos con la precisión metódica que sugería que había hecho esto demasiadas veces antes. 61 años, 38 años de servicio con una reputación de ser justo, pero absolutamente inflexible en asuntos de seguridad nacional. Kira había pasado 2 días revisando su expediente. Sabía que había presidido 14 consejos de guerra por violaciones de seguridad. Sabía que su sentencia promedio era 12 años. Sabía que solo había mostrado leniencia 2 veces, ambas para reclutas junior que habían sido coerced en lugar de complicit voluntariamente. Walsh no encajaba en ese perfil. Era una oficial. Había hecho elecciones conscientes durante 11 meses. Había aceptado pago de inteligencia extranjera. Por cada métrica que importaba a la justicia militar, era culpable. La única pregunta era el grado. Teniente Ashford. Kira miró arriba. Garrison había aparecido a su lado, sin hablar. Vestía su uniforme de gala, las filas de cintas en su pecho contando una historia que abarcaba 4 décadas y múltiples guerras. Su rostro era cuidadosamente neutral, pero lo conocía lo suficiente como para leer la preocupación en el set de su mandíbula. Señor, ¿listo para esto? Tan listo como siempre estaré para testificar contra alguien a quien convencí de rendirse. Se sentó a su lado lo suficientemente cerca como para que su conversación no se oyera. ¿Segundos pensamientos sobre conseguir que Walsh cooperara? No. ¿Sobre si el sistema le mostrará alguna misericordia? Sí.
El sistema no está diseñado para misericordia, teniente. Está diseñado para justicia. Esos deberían ser lo mismo, dijo Kerouac Wadley. Pero no lo son, ¿verdad? Antes de que Garrison pudiera responder, la voz del coronel Ahmed cortó el tribunal. Este tribunal vendrá a orden. Estamos convocados para determinar la culpa o inocencia de la capitana Sloan Marie Walsh, Ejército de los Estados Unidos, en el asunto de espionaje, divulgación no autorizada de información clasificada y conducta impropia de un oficial. Capitana Walsh, entiende los cargos contra usted. Walsh se puso de pie, su voz constante a pesar de todo. Sí, señor. ¿Y cómo se declara? Una pausa. Breve, cargada con el peso de 11 meses de elecciones. Culpable, señor. El tribunal se agitó. Declaraciones culpables en casos de espionaje eran raras. La mayoría de los demandados luchaban hasta el final, esperando tecnicismos o cargos reducidos. Pero Walsh ya había hecho su elección en ese almacén 3 semanas atrás. Estaba hecha de correr. Ahmed asintió, no sorprendido. Muy bien. Dado su plea, procederemos directamente a consideraciones de sentencia. La Fiscalía presentará evidencia del alcance e impacto de sus acciones. La defensa presentará factores mitigantes. Luego este tribunal renderá juicio. Las siguientes 2 horas fueron clínicas, brutales. La Fiscalía expuso la traición de Walsh en detalle excruciating. 17 transferencias de equipo que habían puesto tecnología de comunicaciones clasificada en manos extranjeras. Inteligencia sobre protocolos de seguridad de base, listas de personal, procedimientos operacionales. Cada revelación golpeaba como un martillo. Cada pieza de evidencia otro clavo en el futuro de Walsh. La defensa presentó el expediente de servicio de Walsh, sus despliegues, sus comendaciones, los registros médicos de su hija con facturas que leían como números de teléfono, pero todo se sentía insuficiente contra la magnitud de lo que había hecho. Luego fue el turno de Kira. Caminó al estrado de testigos, sintiendo el peso de cada ojo en el tribunal. Juró su oath en una Biblia que había visto 1000 testimonios. Se sentó enfrentando el tribunal con su espalda derecha y sus manos constantes. El fiscal se acercó primero, un mayor cuyo nombre era Denison y cuya reputación era por aplastar casos de defensa como latas de aluminio. Teniente Ashford, estás con la actividad de apoyo de inteligencia, ¿correcto? Sí, señor. Y condujiste una operación encubierta de 9 meses en el Fuerte Carile. Sí, señor. Durante la cual identificaste a la capitana Walsh como una amenaza de seguridad. La identifiqué como la fuente de fugas de material clasificado. Sí. Los ojos de Denison se agudizaron. Pero no reportaste esto a través de canales oficiales inmediatamente, ¿verdad? No, señor. ¿Por qué no? Kira eligió sus palabras con cuidado. Porque identificación no es lo mismo que entendimiento. Necesitaba saber no solo que la capitana Walsh estaba transfiriendo material, sino por qué. Trabajo de inteligencia sin contexto es solo colección de datos. Eso suena como una racionalización para violaciones de protocolo, teniente. Es una explicación para metodología operacional, señor. Hay una diferencia. La hay. Denison se acercó más. Observaste a la capitana Walsh cometiendo espionaje durante 6 meses sin reportarlo. Podrías argumentar que fuiste cómplice por silencio. Podría argumentar eso estuvo de acuerdo Kira. O podría argumentar que la paciencia me permitió documentar el alcance completo de la red de su manejador, identificar patrones de reclutamiento y ultimately asegurar su cooperación voluntaria. ¿Qué enfoque sirve mejor a la seguridad nacional? Ahmed interrumpió. Teniente Ashford, esto no es un debate. Responda las preguntas del mayor directamente. Sí, señor. Mis disculpas. Denison presionó adelante. ¿Le prometiste a la capitana Walsh algo a cambio de su cooperación? No, señor. Le dije que no podía prometer inmunidad o leniencia. Solo prometí testificar verazmente sobre sus circunstancias. ¿Y qué verdad crees que este tribunal necesita oír?
Kira encontró sus ojos. Que la capitana Walsh es culpable de espionaje. Que sus acciones comprometen la seguridad nacional. Que merece ser castigada bajo ley militar. Pero también que es una baja de un sistema que falló en apoyarla cuando más lo necesitaba. O, falló en apoyarla. La voz de Denison llevaba derisión. El ejército proporcionó seguro de salud, servicios de apoyo familiar, recursos de asesoramiento. El ejército proporcionó cobertura del 80% en facturas médicas que totalizaron más de 400.000 pesos, interrumpió Kira. Lo que dejó a la capitana Walsh con 80.000 en deuda. El ejército proporcionó servicios de asesoramiento durante horas de servicio que Walsh no podía acceder porque estaba manejando logística para un batallón entero mientras era madre soltera de una niña con cáncer. El ejército proporcionó apoyo familiar, pero ese apoyo no paga tratamientos experimentales ni cubre el costo de tomar licencia para estar con tu hija durante quimioterapia. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. El sistema proporcionó el mínimo. La capitana Walsh necesitaba el máximo. Esa brecha es donde vive la inteligencia extranjera, en el espacio entre lo que prometemos a nuestros soldados y lo que realmente entregamos. La mandíbula de Denison se tensó. Pareces argumentar que la dificultad económica justifica traición. No, señor. Estoy argumentando que entender por qué la gente se quiebra es el primer paso para prevenir el siguiente quiebre. La capitana Walsh hizo elecciones imperdonables. Pero esas elecciones no ocurrieron en un vacío. Ocurrieron porque una madre se estaba ahogando y nadie le arrojó una cuerda hasta que fue demasiado tarde. Su simpatía por la demandada es notada, teniente, pero simpatía no cambia hechos. La capitana Walsh traicionó su juramento. Lo hizo, estuvo de acuerdo Kerro Quadley. Y pagará por eso. Pero si solo castigamos sin entender, no estamos protegiendo la seguridad nacional. Estamos solo procesando bajas después de que el daño está hecho. Denison parecía querer continuar, pero Ahmed levantó una mano. Mayor, creo que hemos establecido la perspectiva de la testigo. Consejo de Defensa, su testigo. El abogado de defensa se puso de pie, nervioso pero determinado. Teniente Ashford, en sus 9 meses de observación, ¿alguna vez presenció a la capitana Walsh poniendo vidas en peligro directamente? No. Sus transferencias eran equipo y protocolos, no inteligencia operacional que pondría soldados en peligro inmediato. Y cuando la acercó en el almacén, mostró alguna resistencia a cooperar. No, entregó su evidencia voluntariamente. En su evaluación profesional, ¿cree que la capitana Walsh habría continuado su espionaje indefinidamente? Kira consideró eso con cuidado. No, creo que estaba buscando una salida. El costo emocional la estaba destruyendo. Solo no sabía cómo detenerse sin perder todo. Gracias, teniente. No más preguntas. Kira comenzó a levantarse, pero la voz de Ahmed la detuvo. Teniente Ashford, tengo una pregunta. Se asentó de nuevo en la silla. Sí, señor. Has pintado un cuadro simpático de la capitana Walsh, una madre desesperada haciendo elecciones imposibles. Pero también eres un oficial de inteligencia entrenado para manipular percepción y elicitar cooperación. ¿Cómo sabemos que este testimonio no es solo otra operación? Otra manera de servir tus objetivos de misión. La pregunta colgó en el aire como un desafío. Kira tomó aire. No lo saben, señor. No pueden. Ese es el problema fundamental con el trabajo de inteligencia. Operamos en engaño por necesidad, lo que significa que todo lo que decimos es sospechoso. Incluso la verdad parece mentiras cuando viene de alguien entrenado para mentir. Entonces, ¿por qué debería este tribunal creer algo de lo que has dicho? Porque no les estoy pidiendo que tomen mi palabra. Les estoy pidiendo que miren la evidencia. El expediente de servicio de la capitana Walsh antes de este incidente, los registros médicos de su hija, los documentos financieros mostrando exactamente cómo llegó al punto de quiebre, la unidad USB que entregó voluntariamente. Todo eso es objetivo, verificable, verdadero, independientemente de si confían en mí. Se inclinó ligeramente hacia adelante.
No estoy pidiendo misericordia porque me guste la capitana Walsh. Estoy pidiendo justicia proporcional porque la alternativa crea más amenazas de seguridad de las que previene. Si hacemos un ejemplo de cada soldado que se quiebra bajo presión, no conseguimos menos brechas. Conseguimos soldados que tienen más miedo de pedir ayuda, más desesperados, más vulnerables al reclutamiento. Eso suena como una amenaza, teniente. Es una advertencia, señor. Basada en análisis profesional, la capitana Walsh no es un outlier. Es un síntoma. Y si solo tratamos síntomas mientras ignoramos la enfermedad, estaremos aquí de nuevo en 6 meses con un nombre diferente en la misma historia. Ahmed la estudió por un largo momento. Eres o muy valiente o muy tonta para dar una lección a un tribunal de consejo de guerra sobre justicia, teniente. Probablemente ambas, señor. A pesar de todo, su boca se torció, casi una sonrisa. Despedida. El tribunal se recessed para deliberación. Kira salió al sol de Carolina del Norte que se sentía equivocado de alguna manera, demasiado brillante para la cosa pesada ocurriendo dentro de esas paredes. Garrison estaba esperando junto a un banco, 2 tazas de café en mano. Le ofreció una sin hablar. La tomó agradecida, sorbió. Era terrible de la manera en que todo el café militar era terrible, pero era cálido y familiar. Eso fue toda una actuación, dijo Garrison finalmente. No fue una actuación. Eso es lo que lo hizo poderoso. Se sentó en el banco, gesticuló para que se uniera a él. La tomó agradecida, sorbió. Era terrible de la manera en que todo el café militar era terrible, pero era cálido y familiar. Eso fue toda una actuación, dijo Garrison finalmente. No fue una actuación. Eso es lo que lo hizo poderoso. Se sentó en el banco, gesticuló para que se uniera a él. Sabes, no van a mostrar leniencia. Lo sé. Walsh conseguirá al menos 10 años, probablemente más. Despedida deshonrosa, estatus de felona, todo. Lo sé, repitió Kira. ¿Y estás bien con eso? No, miró a su café. Pero estoy bien con ponerme de pie y decir que es humana, no solo una brecha de seguridad, incluso si no cambia el resultado. Garrison estuvo quieto por un momento. El liderazgo de ISA ha estado revisando tu caso. Escuché un estómago caer y están preocupados. Tus métodos son no convencionales. Tu inversión emocional en objetivos plantea preguntas sobre objetividad. Hay charla de reasignación a división de entrenamiento, enseñando reclutas, sacándote de operaciones de campo. Kira sintió su estómago caer. Sabía que esto venía, lo había sentido construyéndose desde ese incidente del comedor 3 semanas atrás. Pero saber y oír eran diferentes. Cuando después de que este caso concluya, quieren que desarrolles un currículo para recolección de inteligencia empática. Hazlo doctrina oficial en lugar de solo tu enfoque personal. Quieren empaquetarlo y hacerlo seguro. Dijo Kira, tomar lo que hago naturalmente y convertirlo en una lista de chequeo. Sí, ¿y si me niego? Garrison se volvió para mirarla directamente. Entonces estarás fuera dentro de 6 meses. Encontrarán una razón. Evaluación psíquica fallida. Incapacidad para seguir órdenes. Algo que suene oficial pero realmente signifique no encaja en el molde. Estás diciendo que no tengo elección. Estoy diciendo que tienes elecciones limitadas, lo que es diferente. Hizo una pausa. Pero hay una tercera opción que es un rol híbrido. 6 meses en operaciones de campo, 6 meses entrenando. Desarrollas el currículo pero también te mantienes activa. Pruebas tus métodos en escenarios reales. Luego traes esas lecciones de vuelta para enseñar a la siguiente generación. Kira lo miró. Esa fue tu idea. Fue una propuesta colaborativa entre mí y la general Vance. Está impresionada con tu trabajo. A pesar de sus preocupaciones, piensa que ISA necesita más operadores que recuerden el costo humano del trabajo de inteligencia. ¿Y si tomo este rol híbrido, qué pasa con mi trayectoria de carrera? Eso depende de ti. Podría ser un callejón sin salida.
Podría ser la fundación para un nuevo enfoque a inteligencia humana que cambie cómo opera ISA por los próximos 20 años. Se encogió de hombros. Más probablemente algo en medio, no un endorsement resonante. Tengo 62 años, Kira. He visto a muchos oficiales talentosos quemarse porque les importaba demasiado o dejar de importar porque el sistema los castigó por ser humanos. Estás en ese punto de inflexión. La elección que hagas ahora definirá quién eres por el resto de tu carrera. Antes de que Kira pudiera responder, las puertas del tribunal se abrieron. Un clerk emergió, llamándolos de vuelta adentro. El tribunal había alcanzado su veredicto. El tribunal se sentía más pequeño en el camino de vuelta, más pesado, como si las paredes se presionaran más cerca. Walsh estaba en atención mientras el coronel Ahmed volvía al banco, su rostro revelando nada. Capitana Sloan Marie Walsh, este tribunal ha considerado cuidadosamente toda evidencia y testimonio respecto a sus acciones. Los hechos no están en disputa. Durante un periodo de 11 meses, usted knowingly y willfully transfirió material clasificado a un operativo de inteligencia extranjera. Aceptó pago por este material. Violó su juramento como oficial y traicionó la confianza puesta en usted por su país. El rostro de Walsh estaba pálido pero constante, lista para que el martillo cayera. Estas acciones merecen castigo severo. La Fiscalía ha recomendado 20 años de confinamiento, despedida deshonrosa y forfeit de todo pago y allowances. Tal sentencia sería justificada bajo el Código Uniforme de Justicia Militar. Ahmed hizo una pausa mirando directamente a Walsh. Sin embargo, este tribunal también reconoce circunstancias que mientras no excusan sus acciones proporcionan contexto, la enfermedad de su hija, su desesperación financiera, su cooperación voluntaria una vez confrontada, su expediente de servicio previamente ejemplar. Estos factores merecen consideración en la sentencia. Kira sintió su corazón martillando. Junto a ella Garrison se había vuelto muy quieto. Este tribunal la sentencia a 10 años de confinamiento en una instalación correccional militar con posibilidad de parole después de 5 años pendiente de buen comportamiento, despedida deshonrosa, forfeit de pago y allowances. Adicionalmente, cooperará completamente con operaciones de contrainteligencia ongoing relacionadas con la red de su manejador. 10 años, no 20, no el máximo, pero aún una década de la vida de Walsh. Una década de su hija creciendo sin madre. El rostro de Walsh se arrugó. Si de alivio o desesperación, Kira no podía decir. Quizás ambos. Sin embargo, continuó Ahmed, este tribunal también dirige que la hija de la capitana Walsh, Lily Walsh, sea colocada en cuidado de familia extendida si posible, con servicios de familia del ejército proporcionando oversight y apoyo. Costos médicos para el tratamiento ongoing de Lily serán cubiertos por una combinación de seguro existente y un fondo discrecional para dependientes de Personal Court Martial. El tribunal se agitó. Eso era inusual. El ejército no típicamente proporcionaba para familias de traidores convictos. Los ojos de Ahmed se movieron a Kira solo por un segundo. Un flique de acknowledgement. Este tribunal cree que mientras la capitana Walsh debe enfrentar consecuencias por sus acciones, su hija no debería ser castigada por los errores de su madre. Esa distinción importa. Bajó su mazo. Este consejo de guerra concluye. Guardias se movieron para escortar a Walsh lejos, pero antes de que la alcanzaran, se volvió, buscando el tribunal hasta que sus ojos encontraron a Kira. Boca, 2 palabras, gracias. Kira asintió una vez. No era perdón, no era absolución, pero era acknowledgement. Humano a humano, madre a alguien que había mantenido su promesa. Luego Walsh se fue y el tribunal se vaciaba y Kira se sentó allí tratando de figuring si 10 años por espionaje contaba como misericordia o solo ligeramente menos crueldad. 3 semanas pasaron. El caso fue de atención inmediata, replaced por otras crisis y otros trials. Kira pasó esas semanas en reuniones con liderazgo de ISA, outlining su rol híbrido, defendiendo sus métodos, argumentando por la importancia de empatía en trabajo de inteligencia a gente que veía empatía como liability. Era agotador, frustrante, pero también necesario.
En una tarde de jueves, se encontró de vuelta en el Fuerte Carile, caminando por la base hacia los terrenos de entrenamiento físico. Los mismos terrenos donde había corrido formaciones de 5 millas como soldado Hayes, deliberadamente lenta, deliberadamente olvidable. Esa vida sentía como si perteneciera a alguien más. Ahora estaba en uniforme, insignia completa de teniente, visible, y soldados que la habían conocido como Hayes hacían double takes mientras pasaba. Algunos asintieron respetuosamente, algunos miraron lejos, inciertos de cómo procesar a la nadie callada transformándose en alguien con autoridad. El comedor Lunda delante, su voz familiar, triggering memorias de té derramado y vidrio roto y la mano de Thorne Brannan conectando con su hombro. Eso había sido 6 semanas atrás. Sentía como años. Empujó las puertas dobles hacia caos organizado. Servicio de almuerzo en Full Swing. 200 conversaciones compitiendo por espacio audio. El olor de comida institucional mezclándose con desinfectante y esperanza. Kira tomó una bandeja, se movió por la línea. Pollo o pastel de carne. Algunas cosas nunca cambiaban. Eligió el pollo, las papas, las judías que se habían rendido a su destino. Un role que aspiraba a panas, pagó en la caja, el soldado trabajando la caja, diferente de 6 semanas atrás, miró su rango y se enderezó ligeramente. Señora, ¿cómo estaba?, dijo Kira automáticamente. Eligió el pollo, las papas, las judías que se habían rendido a su destino. Un role que aspiraba a panas, pagó en la caja, el soldado trabajando la caja, diferente de 6 semanas atrás, miró su rango y se enderezó ligeramente. Señora, ¿cómo estaba?, dijo Kira automáticamente. Se volvió para escanear por asiento y encontró a Thorne Brannan ondeándola a una mesa donde se sentaba con 3 otros soldados. Su primer instinto fue rechazar, encontrar una mesa vacía y mantener distancia profesional. Pero algo en su expresión, abierta genuina, no la máscara defensiva enojada que había usado 6 semanas atrás, la hizo cambiar curso. Sargento Brennan, teniente Ashford, gesticuló a un asiento vacío. Únase a nosotros, se sentó. Los otros 3 soldados en la mesa se introdujeron. Especialistas y NCOs Junior cuyos nombres ya sabía porque había aprendido todos sus nombres meses atrás. Hicieron charla pequeña, clima, horarios de entrenamiento, la nueva sargento de suministros, que aparentemente era muy competente pero también aterradora. Conversación normal de soldado, el tipo que ocurría en cada comedor, en cada base militar en el mundo. Pero debajo de lo normal, Kira podía sentirlos observándola, midiendo, aún tratando de reconciliar a la soldado Hayes con la teniente Ashford. Finalmente, Thorne rompió la danza social. Oí que la capitana Walsh consiguió 10 años. Lo hizo. Eso es menos de lo esperado. Lo es. ¿Tu testimonio hizo la diferencia? Kira consideró cómo responder eso. Tal vez. O tal vez el tribunal decidió que el contexto importa. Que entender por qué la gente se quiebra es parte de justicia, no opuesto a ella. Una de las especialistas, Rhodes, la hija del ranchero de Montana, habló. ¿Es verdad que estás creando un nuevo programa de entrenamiento enseñando oficiales de inteligencia a ser más humanos? Eso es parte de mi asignación. Sí. ¿Funcionará? Kira sonrió ligeramente. No lo sé, pero tiene que ser mejor que enseñarles a solo ver objetivos en lugar de gente. Thorne estuvo quieto por un momento, empujando comida alrededor de su plato. Luego comencé a ir a terapia. Terapia real, no solo check-the-box counseling 3 veces a la semana. Eso es bueno, sargento. Es duro. Más duro de lo que pensé hablar sobre Declan, sobre Kandahar, sobre todo el stuff que he estado cargando. La miró, encontrando sus ojos, pero está funcionando despacio. Puedo dormir más de 4 horas ahora. No me asusto cada vez que algo loud sucede. Eso es progreso. Es progreso porque alguien finalmente me vio, dijo quietly. Realmente me vio no como un problema a arreglar o una amenaza a manejar, sino como un humano que necesitaba ayuda. Kira sintió su garganta apretarse. Tú hiciste el trabajo, sargento. Yo solo te di permiso para empezar.
Eso es más de lo que nadie más me dio en 12 años. La mesa cayó en silencio, no incómodo, pero weird. El tipo de silencio que venía cuando verdad era hablada y necesitaba espacio para respirar. Luego Rhodes carraspeó. Mi papá siempre dijo que lo más duro del ranching no era el trabajo. Era recordar que el ganado son cosas vivas, no solo producto. Tenías que verlos como individuos o los tratarías mal. Hizo una pausa. Supongo que eso es verdad para soldados, también. Es verdad para todos, estuvo de acuerdo Kira. Todos somos la soldado Ayes de alguien que pasan sin realmente ver. La pregunta es si recordamos eso cuando tenemos poder. Thorne asintió despacio. Lo olvidé por mucho tiempo. Me envolví tanto en mi propio dolor que todos los demás se volvieron invisibles. Y ahora estoy tratando de recordar. Miró alrededor de la mesa, comencé un grupo de apoyo PR. Veteranos de guerra hablando con veteranos de guerra sobre el stuff que no se supone que hablemos. 20 soldados aparecieron a la primera reunión, 40 a la segunda. Eso es increíble. Es necesario, corrigió. Debería haber existido años atrás, pero mejor tarde que nunca. Terminaron de comer. La conversación derivó a temas más ligeros, deportes, películas, el eterno debate sobre cuál MRE era menos terrible. Cosas normales, cosas humanas. Cuando Kira se puso de pie para irse, Thorne se puso con ella, la acompañó hacia la salida. Teniente Ashford, sí, ya me disculpé frente a todo el batallón, pero necesito decirlo de nuevo. Solo tú y yo. Lo que hice fue inexcusable. Te golpeé frente a testigos porque no podía controlar mis propios demonios. Lo sé. Podrías haberme arruinado. Podrías haber empujado por castigo máximo. En cambio, testificaste que valía la pena salvarme. Siempre valiste la pena salvar, sargento. Solo no podías verlo. Lo veo ahora. Y estoy tratando de ser la persona que creíste que podía ser. Kira puso una mano en su hombro, el mismo hombro que su mano había golpeado 6 semanas atrás. El moretón había faded. El recuerdo no. Pero el recuerdo podía ser maestro en lugar de trauma. Sigue intentando, dijo. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Sigue intentando ser mejor que nuestros peores momentos. Incluso oficiales de inteligencia, especialmente oficiales de inteligencia. Lo dejó allí, salió al sol de Virginia que se sentía más cálido de lo que había sido 3 semanas atrás en Carolina del Norte. Su teléfono buzz. Texto de Garrison. Primera clase de entrenamiento empieza lunes. 12 reclutas. No lo arruines. Sonrió. Tecleó de vuelta no promesas. Otro buzz. Este de un número desconocido. Casi lo borró sin leer, pero algo la hizo chequear. Teniente Ashford, esta es Lolly Walsh. Mi abuela me ayudó a escribir esto. Gracias por mantener tu promesa sobre mi mamá. Me llama cada semana desde prisión y dice que eres la razón por la que aún puede hablar conmigo. Estoy en 2º grado ahora y mi cáncer está en remisión. Gracias por ayudar a mi mamá a no desaparecer para siempre. Kira se paró en el medio de la acera leyendo ese mensaje 3 veces. 10 años aún eran 10 años. Walt se perdería la mayoría de la infancia de Lily. El daño estaba hecho y no podía deshacerse, pero podía mitigarse, suavizarse, hacerse ligeramente menos catastrófico por pequeños actos de misericordia embedida en justicia sistemática. Eso tenía que contar para algo. Tecleó de vuelta, de nada, Lily. Cuida de tu mamá. Te ama mucho. Hit-san guardó el teléfono, comenzó a caminar hacia la instalación de entrenamiento de ISA donde 12 nuevos reclutas estaban esperando para aprender una manera diferente de ver el mundo. Una manera que recordaba que los objetivos eran humanos. Que trabajo de inteligencia no requería sacrificar empatía. Que los mejores operadores eran los que se mantenían humanos a pesar de cada incentivo para volverse fríos. No sería fácil. La mayoría resistiría. Algunos lavarían out. Los que tuvieran éxito enfrentarían escepticismo de oficiales tradicionales que veían emoción como debilidad.
Pero algunos lo conseguirían, entenderían que ver gente completamente sus fortalezas y debilidades, sus miedos y amores, sus puntos de quiebre y su redención era la herramienta de inteligencia más poderosa que existía. Esos eran los que cambiaban el futuro. Kira alcanzó la instalación de entrenamiento mientras el sol comenzaba su descenso hacia la tarde. Dentro, 12 rostros la miraron, jóvenes, ansiosos, aún creyendo que trabajo de inteligencia era sobre secretos y sombras y gloria. Les enseñaría diferente, les enseñaría que la misión real nunca era sobre información. Era sobre entendimiento, sobre mantener humanidad en trabajo diseñado para estripedarla, sobre recordar que cada objetivo era hija o hijo o padre de alguien. Que detrás de cada expediente había una historia humana. Algunos lo llamarían debilidad. Suavidad, liability. Kira lo llamaba el futuro. Buenas tardes, dijo, su voz carreña a través de la sala de entrenamiento. Mi nombre es Teniente Kira Ashford. Por los próximos 6 meses, voy a enseñarles cómo ser un oficial de inteligencia, pero más importante, voy a enseñarles cómo mantenerse humanos mientras lo hacen. 12 rostros miraron de vuelta, escépticos, curiosos, listos. Déjenme empezar con una historia, continuó Kira, sobre un soldado que desapareció por 9 meses, que se volvió invisible para ver claramente, que aprendió que la amenaza más peligrosa a la seguridad nacional no son agentes enemigos o fugas clasificadas. Es olvidar que todos involucrados, objetivos y operadores por igual, son humanos primero. Hizo una pausa, recordando un comedor lleno de testigos, una capitana que eligió rendición sobre huida. Un sargento que eligió terapia sobre enojo. Una niña de 7 años cuya madre hizo elecciones terribles por amor desesperado. La misión siempre importa, dijo Kero quietly. Pero también la gente. Y si no puedes sostener ambas verdades simultáneamente, nunca serás el tipo de oficial de inteligencia que este país necesita. Afuera, el sol pintó Virginia en tonos de oro y ámbar. Dentro, 12 reclutas se inclinaron adelante, comenzando a entender que se les ofrecía algo raro en trabajo de inteligencia. Permiso para importar. Permiso para ver. Permiso para recordar que sombras existían porque luz lo hacía también. Y a veces la cosa más valiente que un operador podía hacer era step into esa luz con su humanidad intacta. Kira comenzó la lección, su voz constante, su propósito claro. La misión siempre continuaba. Siempre lo hacía. Pero también la esperanza. También el cambio. También la posibilidad de que trabajo de inteligencia pudiera evolucionar más allá de cálculo frío a algo que honrara tanto seguridad como alma. No sería fácil. Nada que valiera la pena hacerlo era. Pero mientras Kira miraba a esos 12 rostros, vio el comienzo de algo importante. Algo que podría sobre años y despliegues en elecciones difíciles transformar cómo operaban los guerreros invisibles de América. Recordando que invisibilidad era una táctica, no una identidad. Que ser un fantasma significaba que podías moverte en sí. Pero ser humano significaba que elegías cuando step into la luz. Y a veces esa elección hacía toda la diferencia. La lección continuó tarde en la tarde. Esos 12 reclutas preguntando preguntas que no tenían respuestas fáciles. Kira les dio verdad en lugar de comfort, desafío en lugar de certainty. Porque eso es lo que la siguiente generación necesitaba. No operadores que sabían todas las respuestas, sino operadores que preguntaban las preguntas correctas, que entendían que inteligencia no era solo sobre saber. Era sobre importar qué significaba ese conocimiento para la misión, para el país, para los humanos en ambos lados de cada operación. Afuera la noche se asentó sobre el fuerte Carile. Dentro, algo nuevo estaba siendo construido. Una conversación a la vez, una lección a la vez, un operador a la vez. Era trabajo lento, paciente, el tipo que no hacía headlines ni ganaba medallas. Pero era el trabajo que importaba más. Wakera Ashford, la teniente que había sido invisible por 9 meses y aprendido a ver por ello, era exactamente la persona correcta para liderarlo. La guerrera invisible finalmente de pie en la luz que siempre había merecido, enseñando a otros a hacer lo mismo.